¿Qué tal? Gusto en saludarles. Soy Marisa Rivera. Bienvenidos a Fondo en Mega Noticias. Oiga, ¿sabía usted que está considerado México como un país envejecido? Actualmente el 14% de la población tiene 60 años y más y en 2050 se espera que seamos el 30%. Pero, ¿cómo llegamos a la vejez en nuestro país? ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta este grupo de la población? Es un grupo invisibilizado. Para hablar a fondo sobre estos temas, doy la bienvenida a nuestras invitadas de hoy con muchísimo gusto. Verónica Montes de Oca, ella es secretaria de Desarrollo Institucional de la Universidad Nacional Autónoma de México y coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez. Muy bienvenida, muchas gracias por estar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Verónica González Vázquez, ella es actuaria y consultora independiente. Muchas gracias, bienvenida. Y Cristina Pintos, ella es tanatóloga, especialista en psicogerontología. Muchas gracias a las tres para hablar sobre este tema que realmente es importante y parecería pues que se está quedando de lado. Vamos a dividir el programa en 4 bloques para tratar de abordar los temas más posibles. En un primer bloque, la pregunta es: ¿población invisibilizada? En un segundo bloque, los desafíos. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta este grupo poblacional? En un tercer bloque, sobre la seguridad social y las pensiones. Y finalmente daremos un espacio para conclusiones por si algo queda en el tintero. Así es que, pues comenzamos con este primer bloque, ¿les parece? Población invisibilizada. Y yo quisiera decirles que, bueno, al inicio del programa decíamos que el 14% de la población es de 60 años y más. ¿En qué momento se considera a una nación, a un país que está envejecido? Verónica Montes de Oca. Hola, ¿qué tal, Marisa? Colegas, muy buenas tardes. Bueno, realmente México está en un proceso de envejecimiento obviamente avanzado. Vamos con unas tasas de un ritmo de envejecimiento, unas tasas bastante aceleradas. No podríamos decir que somos todavía un país completamente envejecido o que estamos envejecidos completamente, digamos, porque bueno, hay países como Japón que tiene un 30%, ese sí es el que nos lleva a la delantera también en el mundo. Y Corea también es un país que tiene una tasa de envejecimiento sumamente rápido. Tal vez es Corea el país que mayor ritmo de envejecimiento tiene en el mundo. Es un laboratorio para muchos observadores y demógrafos. Pero obviamente la población adulta mayor ha crecido de una manera muy rápida en la región de América Latina y el Caribe. Obviamente hay países como Cuba, Uruguay, Chile y Argentina, y Costa Rica también, que son países realmente que tienen un porcentaje mucho mayor que el de México. Pero estamos con un ritmo muy acelerado efectivamente debido a la baja de la fecundidad y sobre todo a que hemos alcanzado envejecimiento. Para mí es igual a modernidad y a progreso, porque quiere decir que estamos de alguna manera venciendo muchas causas de muerte y estamos alcanzando una mayor esperanza de vida, y en algunos sectores de la población se está rebasando la esperanza de vida. Entonces está hablándose ya en el mundo de la longevidad. Así que sí es un fenómeno sumamente importante, que México ya está muy atrasado en cuanto a políticas públicas, pero que obviamente esta población, como bien dice, se ha invisibilizado. No se veía hasta muy pocos especialistas han trabajado el tema en México, cuando en muchos países hay cantidad. Y eso también se debe a que no se le daba atención a esta población, no era invisibilizada en las estadísticas, era un 60 y más, cuando ahora estamos hablando de 60 y más, 70 y más, 80 y más, 100, 90 y más y 100 y más. Entonces, ¿por qué? Porque hay realmente un mayor número de incluso personas centenarias. Y esto, claro, que implica una calidad de vida muy distinta, y que las políticas públicas y los presupuestos, ¿no? Claro. Porque sé que tenemos a una experta en actuaría y en números y en dineros, es sumamente importante. Entonces, las políticas públicas tienen que estar respaldadas no solamente con buenas ideas, sino también con presupuestos. Y en ese sentido, yo creo que sí es una población todavía muy invisibilizada, ¿no? Vista incluso desde una perspectiva asistencial.
y no desde una perspectiva de derechos humanos, ¿no? Entonces, afortunadamente, cada vez se ha consolidado más una política y pensiones y seguridad social y atención médica, así como educación a lo largo de la vida y muchos aspectos que todavía tenemos que trabajar muchísimo más para que se consoliden, pero que sí efectivamente son sumamente importantes para visibilizar a esta población. Claro. La tendencia es la reducción de la tasa de natalidad. Tenemos ahora, la población joven tiene menos hijos. Eso implica también de que pues, el crecimiento de la población ya de la tercera edad pues sea mayor y la juventud y los jóvenes pues menor. Verónica Por González. supuesto, sí, por supuesto. La tasa de Además, es como natalidad decían hace un disminuye y la rato, tasa. es un problema, es un fenómeno internacional, ¿no? Absoluto, es global. El envejecimiento es un fenómeno global, que obviamente países donde hay mucho atraso económico y político e institucional es donde menos envejecimiento hay, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque hay tasas de mortalidad muy, muy altas en esos países. Pero lo que está sucediendo también en nuestro país y en muchos países de la región es que también los derechos reproductivos han avanzado al lado, digamos, de los procesos de cambio demográfico. Y las mujeres y las familias y las parejas deciden tener menos hijos. Algunas personas, y esto también es un fenómeno muy interesante a nivel global, algunas parejas deciden no tener hijos, mujeres que deciden no tener hijos. Y esto, por ejemplo, en Corea también es un fenómeno también Ujú. sumamente interesante de hace unas 3, 4 décadas, mujeres que decidieron no tener hijos. Entonces, claro que todos estos procesos de la fecundidad, de la reducción de la fecundidad, aceleran muchísimo más rápido el porcentaje de personas adultas mayores. Y eso habla de un proceso pues de mayor envejecimiento sin duda. Pero aquí lo que es también me parece que es muy interesante es que también las familias que antes podían ser de 2 generaciones, por ejemplo, o 3 generaciones, hoy estamos hablando de familias multigeneracionales. Ujú. Y eso también es un fenómeno muy interesante porque hay abuelos o bisabuelos que pueden convivir con sus bisnietos o con sus nietos, ¿no? Y esto es un fenómeno, ese capital generacional en las familias es un fenómeno que solo se está dando en esta época. No se había dado nunca antes en la historia de la humanidad. Yo siempre he pensado, por ejemplo, a ver, a los 60 años, 65, incluso a los 70, que ya es considerado una persona de la tercera edad, de adulto mayor, a estas edades todavía las personas son muy fuertes, son económicamente activas. Sin embargo, ya se considera como una población vulnerable. Esto realmente es un problema, Cristina Pintos. Mucho tiene que ver con la mirada en la cual se le ha dado a la vejez, porque Ujú. sí, efectivamente, hemos estado hablando que la esperanza de vida ha ido aumentando, y si antes fallecían a los 40 años, por ejemplo, si nos vamos desde mi área, ¿no? En la psicoterapia, el famoso Freud no aceptaba pacientes mayores de 50 años porque decía, pues ya están muy grandes, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, la esperanza de vida era otra, pero pareciera que de una forma en este constructo social, en estas ideas, ¿no? Que hemos venido también heredando de generación en generación, pareciera que todavía está presente esa idea de quiénes son las personas mayores, desde una visión que a los 60 años ya no pueden, que a los 60 años a lo mejor ya se van a jubilar y que queda, así me lo dijo un paciente una vez, esperar a la muerte, ¿no? Pero eso fue a lo mejor hace 50 años. ¿Por qué? Porque la esperanza de vida era otra. Pero hoy nos estamos enfrentando, como mencionaba Verónica, a esta pues, nueva revolución, ¿no? De alguna forma esta generación baby boomers, que si nos ponemos a analizar también su historia, pues no es casualidad que así como pues rompieron, ¿no? En su juventud muchísimos estereotipos, pues no es casualidad que también en la vejez, en su vejez, estén rompiendo esos estereotipos de las personas mayores, desde la vulnerabilidad, de las personas mayores desde el ya no puedo, cuando podemos ver muchísimos ejemplos de posibilidades, ¿no? Y por eso, como lo decía Jung, hablar, ¿no? Que la segunda mitad de la vida no es alcanzar una perfección, ¿no? Sino es alcanzar esta plenitud, Claro. es poder ser lo mejor posible con nosotros mismos y para eso, pues al final de cuentas necesitamos ampliarlos. Pero ¿qué pasa
ahora sí que como las caricaturas de antes, ¿no? Puede salir el diablito y el angelito y nos hace ahí cortocircuito. Si tenemos heredadas esas ideas de quiénes son las personas mayores, ¿qué choca con lo que hoy se está viviendo? Por eso sí es una realidad también que a lo mejor estamos hablando de los nuevos viejos y los viejos viejos, porque a lo mejor las personas de 70 a 80 años, pues los podemos ver con mucha vitalidad, haciendo proyectos, emprendiendo. También existen enfermedades y que también por eso sí es muy importante establecer que no podemos hablar de una sola vejez, sino Ujú. más bien hay vejeces y que desde ahí individualidad de cada una de las personas, porque también a veces sí a nivel social, inclusive, ¿no? Desde las políticas públicas, pareciera que se quiere meter en la misma caja a todas las personas mayores, cuando al final de cuentas tienen necesidades diferentes. Yo he tenido pacientes de 70 años con una condición médica vulnerable, si lo vemos así, a diferencia de una vez tuve una paciente de 98 años con un Estupendo. excelente estado de salud. Así que por eso la edad no es tanto lo que determina, sino, aunque suena canción, la vida, ¿no? Que le vamos poniendo a esa edad. Y a lo mejor sí hacer esta diferenciación, como decía, bueno, ¿qué pasa entre los 60 y los 80 y qué pasa ahora entre los 80 y los 100? Porque también si nos ponemos a hacer cuentas, pues ¿cuántos años dura la vejez? Claro. Igual, en nuestro imaginario podemos creer que dura muy poquito, pero si hacemos cuentas, a lo mejor ya vamos a estar hablando de 30, de 40 años, ¿no? Yo luego cuando doy cursos o conferencias hago así una encuesta a ver quién conoce personas mayores de 90, mayores de 100, y en verdad, de los últimos 10 años para acá, cada vez más personas levantan la mano. Y sí, también es un hito, ¿no? En ese sentido, pero sí tenemos mucho que trabajar en la idea de cómo nos vamos construyendo como personas mayores. O como yo luego cuando doy cursos o clases también a generaciones, ¿no? Más jóvenes, les pregunto, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y eso incluye, ¿no? ¿Cómo quieres ir construyendo tu propia vejez? Así es. Vamos a pasar al siguiente bloque, que pues este es el más extenso, para hablar justamente de los desafíos, los problemas que enfrentan las personas de la tercera edad. Evidentemente la lista es muy extensa, pero ¿cuáles son los principales problemas que ustedes considerarían que enfrentan las personas mayores? Verónica Montes de Oca. Ya, pues mira, yo creo que ahora que hemos avanzado muchísimo en las pensiones no contributivas, en la seguridad económica, yo todavía no quitaría el renglón en ese asunto, porque creo que ahora nos trasladamos también a un tema muy importante vinculado con la salud y la atención de la población. Hoy se está reconfigurando, se está reorganizando el sistema de salud a nivel nacional y es muy, muy importante que además de esta nueva coordinación en materia nacional, federal de la salud, se tengan los especialistas y sobre todo se cambie la cultura de atención hacia las personas mayores. Hay digamos, podríamos decir que uno de los mayores desafíos que yo podría visualizar, hay un viejismo en las instituciones de salud, ¿no? Ya un poco mencionaba Cristina los grandes mitos que hay en torno a la vejez, que se reproducen como estereotipos y como procesos de injusticia, al menos en la atención médica, en lo que logramos observar. Nuestro país es muy, muy heterogéneo. Y a pesar de que estamos posiblemente en la Ciudad de México, todas nosotras, ¿no? Lo que sucede en otras entidades de la República es verdaderamente cruel y digamos con una omisión y negligencia brutal, sobre todo en lo que pasa a las personas mayores. Y pensando en personas mayores indígenas también, pensando en mujeres mayores indígenas también, pensando en mujeres mayores indígenas con discapacidad, hay una intersección de muchas vulnerabilidades. Yo nunca hablo de personas vulnerables, sino hablo de personas vulneradas, porque son personas que el Estado ha vulnerado a partir de que no ha dado los derechos y no ha dado el acceso a la atención justa, que merecen, porque son ciudadanos como todas nosotras y porque han compartido y construido nuestra nación. Entonces, ahora pensaría yo, después de la cuestión de la seguridad económica, pensaría yo fundamentalmente en la atención a la salud. Y otro aspecto que es muy importante es el posicionamiento cada vez mayor en todas las entidades de la República
de la perspectiva de derechos en las leyes y que eso se Exacto. traduzca también en las políticas de cada una de las entidades federativas. Porque de pronto tú puedes estar en Chiapas y es completamente diferente a lo que se puede vivir en Nuevo León o lo que se puede vivir en Guanajuato o la Ciudad de México. Hay un retraso muy grande en materia de derechos, obviamente no solamente para las personas mayores, sino para las mujeres, para las infancias, para las personas LGBT, para las personas con discapacidad. Y creo que México no puede avanzar a un crecimiento y un desarrollo contundente que abarque a toda la población si tenemos esos rezagos todavía. La educación es uno de los elementos más importantes, no es algo que se diga ahora en campañas, lo hemos dicho toda la vida. La Sí. educación es fundamental y hoy podemos ver con toda nitidez los efectos que puede tener la educación simplemente al escuchar a los distintos candidatos y candidatas que hay. Hay niveles educativos sin duda completamente diferenciales que ha tenido el país y que tenemos que reducir esas brechas. Recordaba yo ahorita Corea, uno de los mayores planteamientos que tiene Corea como ejercicio y como solamente para visualizar, ellos apostaron muchísimo a la educación. Después de haber apostado a la educación y de haber reducido la brecha educativa entre hombres y mujeres, es decir, apostaron muchísimo a la educación en las mujeres, siguieron con la brecha en el mercado laboral y después en la brecha con los ingresos salariales de hombres y mujeres. Hoy en día tienen un sistema de cuidados que es muy interesante de estudiar porque muchas mujeres dejaron de tener hijos por dedicarse a trabajar. Y entonces el trabajo de las mujeres y el trabajo de la población en general en Corea fue fundamental para el desarrollo que tiene actualmente Corea. Tiene una de las tasas de crecimiento económico más altas del mundo. Entonces, hay que pensar muy bien en que el desarrollo económico de cualquier país atraviesa la cuestión de la educación y la cuestión del mercado de trabajo. Bien, preguntabas hace un momento y señalabas si vamos a seguir trabajando hasta edades avanzadas y por desgracia tendremos que hacerlo porque el país lo necesita, pero lo tenemos que hacer en las mejores condiciones, no en situaciones de precariedad y bajos salarios. Claro. México es un país que se ha caracterizado con tasas de participación muy altas, incluso en edades muy avanzadas. Y esto se debe a que la seguridad social, aunque sea cada vez más universal y cada vez haya más gente con pensión, las pensiones son insuficientes para tener un nivel de vida adecuado. Entonces, Bien. las personas mayores vamos a seguir trabajando en distintos ritmos, pero vamos a seguir contribuyendo como lo se ha hecho en la historia al desarrollo del país. Bien. Entonces sí hay muchos desafíos, Marisa, sin duda. Sí, quiero aprovechar porque parece que Verónica González se va a tener que ir. Y yo quería preguntarle justamente de lo que tú mencionabas sobre las pensiones. Yo leí un artículo tuyo, Verónica, muy extenso, donde planteas la necesidad de un esquema sostenible de pensiones que establezca las bases para que cualquier persona, independientemente de su condición económica, tenga acceso a una pensión. ¿Podrías hablarnos de esto? Sí, con todo gusto, Marisa. Fíjate que hablando de estos retos, en mi opinión, los dos retos más importantes que tenemos hoy día en México con respecto a los adultos mayores es un sistema de pensiones universal, integral, para todos los mexicanos. Hoy día tenemos un sistema de ahorro para el retiro que funciona súper bien y estamos haciendo ahorro, pero como su nombre lo indica, es para ahorrar, ¿no? No es para generar una pensión. Hemos estado durante, por ejemplo, este sexenio, se hicieron dos parches importantes, ¿no? A la regulación de la seguridad social, aún falta la parte esta del ISSSTE, ahora justo se está implementando un segundo parche, pero no dejan de ser más que parches. Y el problema es que estos parches solamente están atendiendo a la población que está inscrita o en el Seguro Social o en el ISSSTE. Pero el problema es que esa población es solamente el 30% de la población general del país. Entonces tenemos una cantidad de esquemas pensionarios que no, obviamente no te dan lo mismo y te van calificando, pues casi como calidad de mexicano, ¿no? Y eso es lo que creo que tenemos que plantearnos, estructurar un adecuado sistema de pensiones que incluya a todos los mexicanos, no importando el sector laboral en donde te desempeñes. Porque aún y cuando nosotros decimos, bueno, es que la informalidad, pues sí, pues la informalidad es parte del sector laboral mexicano.
Y esa informalidad debería de estar consolidada en alguna forma, de tal suerte, ¿no? De que al final no fuera solamente costo del Estado, ¿no? Sino que fuera una planeación para que fueran adultos mayores. Si me reflejo a la primera pregunta que hiciste, o sea, es increíble porque en el 2013, ¿no? Eran 7.6 millones de personas las que eran mayores de 65 años cuando empezamos estos planes no contributivos para mayores de 65. Para el 2050 va a haber 24 millones. Es decir, o sea, no solo se duplicó, ¿no? Se triplicó. Y el asunto es, si solamente van a ser asistencias lo que les vamos a pagar, va a ser carísimo. Claro. Ese asunto es insostenible. Necesitamos hacer un financiamiento adecuado. Y el segundo reto importante es el sistema de cuidados. Ya Verónica lo acaba de mencionar un poco. El tema es, todo tiene que ir ligado. O sea, por ejemplo, las pensiones en Alemania, por decirte algo, tú tienes una pensión porque lo ahorraste toda la vida, estuviste dentro de un plan de pensiones y en el momento en que te pensionas, se te ven tus características especiales, ¿no? Oye, ¿tienes falta de movilidad? Ah, bueno, pues te pongo una persona que te ayude, ¿no? Con silla de ruedas te lleva al parque. Hoy tienes problemas con el asunto de la alimentación. Ah, bueno, pues te pongo una cocinera que te haga una vez por semana la comida para toda la semana. ¿Sí me explico? Y nosotros estos sistemas de cuidados no los tenemos estructurados, ¿no? No pagamos por ellos, porque los sistemas de cuidados, ¿no? Son, también como decía Cristina, pues son lo que nos vamos ayudando entre unas generaciones y otra, ¿no? Y eso no es lo que necesitamos hacer. Necesitamos estructurar estos dos programas que son importantes, ¿no? El sistema de cuidados y el sistema de pensiones nacionales. Y es que parecería lejano el 2050, pero pues se va el tiempo rápido y realmente ¿tú crees que sea viable? ¿Lo ves a corto plazo que se pueda lograr esta propuesta que ustedes presentan? No con las características que estamos haciendo, porque estamos mucho más preocupados, ¿no? En parchar las cosas y reformar. Por ejemplo, te voy a decir, la reforma esta que llamaron reforma de 2020, en realidad no fue reforma, lo que hicieron fue cambiar unos parámetros a la ley del IMSS, ¿no? De la Seguridad Social, y eso pues ya estaba planteado que se podía cambiar los parámetros en cualquier forma, pues estaba actuarialmente estructurado para que se haga, ¿no? Entonces, creo que hace falta mucha apertura, ¿no? Para que se vea este asunto y que se vea qué es lo que tenemos que hacer. Porque otra de las cosas importantísimas es, no podemos seguir pensando que todo se va a resolver individualmente. Hoy día el esquema está armado dentro de una cuenta individual. El asunto es, requerimos otra vez una mutualidad, ¿no? Para compartir entre generaciones, entre salarios, entre géneros, entre ¿cómo se llama? Los procesos de sobrevivencia. Necesitamos, o sea, hay que estructurar de otra forma, pero necesitamos apertura para poderlo hacer, ¿no? Nosotros este programa lo tenemos hace muchos años, y lo presentamos al inicio del sexenio. Discúlpeme, vamos a un corte rapidísimo porque si no nos cortan y volvemos.
Esto es A Fondo, gracias por continuar con nosotros. Y estábamos con este tema de los desafíos, los problemas los principales problemas que enfrentan las personas de la tercera edad. Y yo leía al preparar el tema, leía algunas cosas que verdaderamente son preocupantes, unas cifras que son preocupantes y la verdad es que pues muy tristes. 4 de cada 10 adultos, ustedes me dirán si es correcta la cifra, 4 de cada 10 adultos mayores viven en pobreza y entre el 20 y 30% sufre violencia física, psicológica, económica o abandono. Quisiera que tú me contestaras, Cristina Pintos. Sí, efectivamente, de repente leemos unas estadísticas que nos causa mucha preocupación y que pues también es cuestionarnos, ¿no? ¿Qué se requiere hacer? ¿Cómo también promover estos derechos? ¿Cómo reconocer esta pues población? Y que al mismo tiempo reconocer que la vejez, que las personas mayores, no por ser viejas, ya no cuentan o igual. Tomo muchas frases prestadas de los pacientes, me decías que siento que a veces ya no tengo voz ni voto, ¿no? Y creo que es al contrario, y al final son engranes que tenemos que ir ahora sí que puliendo, ¿no? O aceitando para que vaya funcionando, porque sí están todos estos aspectos sociales y económicos, como lo han mencionado, pero también qué pasa, y es donde yo lo veo más en términos de la salud mental, que precisamente se dan este tipo, pues también de maltratos, ¿no? O sea, que también al no haber una base, por ejemplo, de cuidados, como igual lo mencionaban, un cuidador colapsado, pues también las probabilidades que maltrate a la persona mayor aumentan exponencialmente. Pero volvemos también a este otro tema, la educación. ¿Qué tanto estamos preparados para reconocer quién es la persona mayor, sus necesidades y reconocer, como decía hace ratito, la diversidad también de vejeces que hay? Así que sí hay muchos desafíos desde ahí, sí son estadísticas alarmantes que tanto a nivel de políticas públicas, pero creo que también a nivel personal, ¿no? Cada uno de nosotros en lo que nos toca, si todavía no somos personas mayores, pues también ir pensando, ¿no? Y por eso es que tanto vamos envejeciendo de manera consciente, o sea, que también irlo promoviendo, porque si nosotros reconocemos que también estamos envejeciendo, pues yo creo que también eso va a tener un impacto en cómo vamos a relacionarnos con generaciones mayores y por lo tanto violencias eh, económicas, físicas, sexuales, ¿no? Hay de todo, pues ¿qué podría pasar? Pero de fondo yo atacaría mucho lo que es justamente la salud mental en términos de prevención, porque como decía hace ratito, la vejez por un lado es un continuo, ¿no? De todo el desarrollo de vida, no es una etapa que pareciera que está separada de las demás. Todas las personas mayores tienen una historia y si nosotros desde ahora vamos también construyéndola y vamos previniendo, pues vamos a llegar también más equipados a esta vejez. Claro, y justamente uno de esos desafíos es cómo se llega a la vejez. Es decir, en 2050 vamos a ser 30 millones, 30% de la población. Y la esperanza de vida entiendo que va a ser de 86 años, pero ¿en qué condiciones llegamos a los 86 años? Porque lo que menos es, hay prevención, se atienden o medio se atienden enfermedades, pero todas esas enfermedades crónicas que padece la gente ya mayor y que quizá no tienen seguridad social y no tienen pensión ni viven en pobreza, la situación se complica demasiado, Verónica Montes de Oca. Bueno, pues sí, sin duda uno tiene imaginarios muy negativos, Marisa, pero bueno, yo quiero ser muy positiva porque realmente hemos visto un cambio importantísimo en materia de derechos, en materia de políticas que aún son insuficientes, es cierto, y en materia sobre todo de atención. Ya cada vez hay más visible las personas mayores, pero yo creo también que las generaciones cambian. Y hoy hay muchísimo mayor información sobre los procesos de envejecimiento, sobre el cuidado o el autocuidado, sobre muchos aspectos que tienen que ver de prevención de las enfermedades crónico-degenerativas. Pero bien apuntas tú en estas grandes desigualdades estructurales, la pobreza, sin duda, la falta de un empleo
que no sea precario, que realmente sea un empleo digno, como lo dice la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, claro que tenemos muchísimos desafíos, pero yo tengo la esperanza, porque fíjense que cuando yo empecé a estudiar este tema hace 30 años, se me acercaban las personas mayores, sin duda, a preguntarme sobre las otras personas mayores. Pero en los últimos 10 años, los que se me acercan mucho son los jóvenes. Son los jóvenes, son los estudiantes que saben que ya están viendo a sus abuelos o a sus padres envejecer, pero que también se ven ellos envejecer. Entonces, algo que es sumamente importante en la educación, y por eso todas las entrevistas siempre las aceptamos, porque es un medio también de dar a conocer estos grandes procesos y que la gente de todas las edades tome conciencia de los procesos de envejecimiento diferenciales que tenemos. Entonces, sin duda, yo tengo mucha esperanza, tengo mucha confianza en que cada vez es más visible el proceso de envejecimiento a lo largo del curso de vida, que sí nos preocupa la vejez, sin duda, pero nos preocupa también desde un punto de vista en materia de derechos, es decir, nos preocupan las personas, su dignidad, su trabajo, sus ingresos, su seguridad. Yo también a veces pienso que estas estadísticas sobre violencia y maltrato, como siempre ha sucedido, están subestimadas, porque depende mucho de la forma en que se está preguntando de los maltratos y las violencias. Hay, desgraciadamente, por este atraso que vemos en muchas entidades de la República, hay todavía muchas personas que no se consideran sujetas de derecho, que se ha normalizado la violencia hacia las mujeres y también la violencia hacia las mujeres mayores, y las personas con discapacidad y sobre todo las personas LGBT siguen viviendo violencias. Entonces, el proceso de envejecimiento de las personas es un derecho humano. Sí. Toda persona que nace tiene derecho a crecer, a desarrollarse, a envejecer de manera digna. Y esto, desgraciadamente, es muy diferencial y hay muchas desigualdades en el país. Así que es ahí donde tenemos que apuntar, como bien señalas, Marisa, a estas desigualdades, a reducir las brechas de desigualdad entre generaciones, pero también entre entidades federativas. Hoy vemos, por desgracia, que hay muchas entidades que se han quedado atrasadas o que han de una manera desproporcionada incrementado sus violencias, por ejemplo, ¿no? O situaciones donde no se ha institucionalizado la protección a las personas. Y la protección hacia las personas mayores seguramente quedó al final de la lista. Entonces, sí es un tema muy importante. No puede haber desarrollo en un país, crecimiento, si no tenemos seguridad de que las personas sean respetadas. Y no solamente las personas mayores, las infancias, los adolescentes, los jóvenes, obviamente las mujeres y los trabajadores, ¿no? Yo creo que esto va de la mano con lo que estamos platicando ahorita en materia de pensiones, pero sin duda no podemos dejar de mencionar que el mercado de trabajo tiene que formalizarse, cada vez tiene que crecer más las personas que dejen de, más bien que estén cotizando en un sistema de retiros, en un sistema de ahorro para su propia vejez. Y esto, desgraciadamente, es algo que todavía es el mayor reto que tiene cualquier persona en la presidencia de la República. Hacer que haya más empleo, hacer que las personas ese empleo lo tenga constante en la vida. Porque yo tengo la fortuna de cumplir 30 años en la universidad como profesora, pero hay muchas personas que no están en esa misma situación de permanencia, de tener un trabajo seguro y continuo. Y obviamente ahí hay mucha precariedad que va a afectar, Marisa, en el Sí. futuro. Va a afectar la seguridad económica del futuro y sobre todo la seguridad y la salud de las personas mayores del 2050, que bien señalabas, del 2070. Yo ya no voy a estar por esos lados seguramente, pero en esos tiempos, Ya no pero estaremos, mis creo. hijos sí. Sí, no, ustedes seguramente sí, pero yo no creo. Pero mis hijos sí estarán y también lo que yo espero es que mis hijos vivan en un mundo y un país en donde sí haya oxígeno, en donde haya agua, ¿no? En donde, por supuesto, haya derechos ambientales Claro. que se respeten y donde tengan un trabajo con el que ellos puedan desarrollarse, crecer y fundamentalmente contribuir a la nación. Entonces, sí son temas muy complicados, pero yo tengo, a pesar de todo lo que les he dicho, tengo mucha esperanza en que vamos a poder seguir creciendo y que las personas vamos a poder contribuir y las Muy bien. generaciones más jóvenes que nos estén escuchando van a poder saber que su envejecimiento no se logra
al cumplir 60 años, Muy que bien. todas las etapas previas de la vida es para ello. Muy bien. Hablamos de que se requieren políticas de salud públicas y asistenciales, de que es una población invisibilizada, pero ya han hablado ustedes un poco de la familia, de la responsabilidad que tenemos como familia de atender a las personas adultas. ¿Realmente tenemos esa cultura? Porque por las cifras que mencionábamos hace un rato, pues son escalofriantes. O sea, no debería haber ni un punto porcentual de las personas que son violentadas, que son golpeadas, que son abandonadas. Y esto es responsabilidad también de la sociedad y de la familia, Verónica, la otra Verónica. Sí, fíjate que el asunto es que también todo lo estamos viendo desde el punto de vista estadístico, ¿no? Entonces ahorita estamos diciendo, bueno, pues es que va a haber tanta gente, ¿no? Y va a vivir tanto porcentaje Ajá. de edad. El asunto es que también, por ejemplo, la esperanza de vida es completamente diferente al nacer, ¿no? Que al cumplir los 60 años. Por eso dirías hoy, bueno, es que hoy día la esperanza de vida al nacer es de 72 años. ¿Y por qué hay tanto viejito de 80 y 90? Porque resulta, una vez que llegas a los 65 años, que es cuando es el momento de tu pensión, la esperanza de vida, ya que llegaste a los 65, es de 83, 84 años. Entonces, el asunto te está llevando a ese momento. Pero en las familias no estábamos adecuados a vivir estas relaciones. O sea, tenemos que ser conscientes de que estas son las primeras generaciones que están viviendo 80, 90 años y nosotros somos las primeras generaciones que estamos atendiéndolos. Entonces, ellos no saben cómo comportarse como adultos mayores de 70 años y nosotros no sabemos cómo comportarnos con ellos en el trato. Entonces, este asunto es lo que tiene que cambiar, porque otra vez, todo lo hemos hecho individual. Si tú te fijas ahora, lo que decíamos la otra vez, ¿no? Cuando yo era chica, había una televisión, un coche, un teléfono para toda la familia. Ahora cada quien tiene lo suyo. Sí, Cristina Pintos, hay un grave problema porque no hay los especialistas suficientes en el país para atender a este grupo de la población. No hay médicos, geriatras, los necesarios para atender a las personas de esta edad. No hay enfermeros, en fin. ¿Ahí tú ves un problema grave? Sí, porque al final de cuentas volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Cómo se va a atender esta población con estas características? Pero que al mismo tiempo, desde esta parte, como decía Verónica, sin los viejismos, ¿no? Porque yo trabajé mucho tiempo en un hospital en donde se formaban geriatras y veía, ¿no? Que a pediatría entraban 15, a gineco entraban 20, y está bien porque también se necesita, pero geriatría, 3, ¿no? Por poner un ejemplo. Actualmente también ya no es subespecialidad geriatría, ya es una especialidad. Antes se hacía medicina interna y después se hacía geriatría, ahora ya entran directo después de ser médicos generales, lo cual pues también es una demanda, algo creo que muy importante, ¿no? Como para fomentar también a las personas que estudien, ¿no? Porque sí se necesita, hay pocos geriatras en México certificados, que también desafortunadamente, como en muchas otras áreas, se da un poco de la charlatanería, que cualquier persona a lo mejor hace un pequeño curso y ya se dicen geriatras, cuando no es así. Esa desde el área médica, ¿no? Y yo lo veo desde la parte de psicología, que me buscan Ujú. muchísimas personas y al principio hasta me veían raro, así como, ¿y cómo es eso que te dedicas a ver a las personas mayores? ¿Cómo es dar terapia a las personas mayores? Pues igual que se la das a alguien de 30, de 40 años, ¿no? O sea, creo que también es importante el ir rompiendo, como decíamos, esos viejismos y sí reconocer las características individuales de cada quien, pero que al final de cuentas, como una vez platicaba con una colega, o sea, tus pacientes van a ir envejeciendo, tú vas a ir envejeciendo, ya Oh, porque cumplan 60 les vas a decir, oye, ya yo no veo personas mayores, porque ella me decía eso, es que yo no veo personas mayores, tarde o temprano todos vamos a ver personas mayores, pero sí considero que necesitamos otra vez
mucha cultura de Ujú. quién es la persona mayor y esta idea a lo mejor, como decía, ¿no? Que es una población vulnerable, que es una población invisible, al contrario, ¿no? Es una población que vive, que está, que es parte de la sociedad, no es una población desvinculada de, están en redes sociales, están en cursos, están emprendiendo, están estudiando, ¿no? O sea, ¿por qué habría como ese cambio justamente, ¿no? Así que muchas de las discriminaciones también que se hacen, pues vienen más a veces, evidentemente, de generaciones pues, previas que no sabemos y que yo ahí me pongo a analizar qué es lo que está debajo y me atrevería a decir que a nivel a veces inconsciente, otras más consciente, este miedo a la muerte, ¿no? Porque se asocia la vejez con muerte y nadie nos queremos morir. Pero luego si preguntamos, ¿te gustaría vivir Ujú. eternamente? Decimos que tampoco. Así que los seres humanos somos en ese sentido muy curiosos. Entonces, ¿qué queremos, no? Así que más bien es aceptar que la vida tiene un fin, que la vejez es parte de la vida, que todos nos vamos a morir y que en la medida en la cual aceptamos y reconocemos la muerte, también eso nos va a permitir darle un sentido, un para qué a la vida. Muy bien, muchas gracias. Pues prácticamente se nos está terminando el tiempo. Quisiera, a manera de conclusión, que cada una de ustedes tome la palabra. En principio, Verónica Montes de Oca, adelante. Una conclusión, por favor. Bueno, quisiera complementar un poco lo que dijo Cristina y en razón a lo que preguntaste. El proceso de envejecimiento de la población, de cualquier población, es un proceso que se tiene que analizar de manera interdisciplinaria. Cuando pensamos únicamente en envejecimiento e inmediatamente pensamos en geriatras, estamos pensando el envejecimiento como una patología y no como una etapa normal en el curso de la vida. Entonces, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez, justamente planteamos las ciencias del envejecimiento, una perspectiva interdisciplinaria donde los arquitectos piensen en el envejecimiento de las poblaciones, los sociólogos, los arqueólogos, los arquitectos, los antropólogos, todos tenemos que pensar el envejecimiento como un proceso en el curso de la vida. Y obviamente no solamente los geriatras, y hay que tener cuidado en no geriatrizar el envejecimiento, hay gerontólogos también, hay desarrolladores comunitarios para el envejecimiento, en fin, trabajadoras sociales. Entonces, todas las disciplinas, así como también en algún momento se pensaron todas las disciplinas para el crecimiento de las infancias, hoy Muy bien. tenemos que seguir pensando en toda la participación en el proceso de envejecimiento del país. Muchas gracias. Verónica González, adelante. Un La minutito. vejez es una acumula. La vejez es una acumulación de juventud. Entonces, mi recomendación es, así como acumulamos salud, acumulamos experiencias, acumulamos educación, acumulamos finanzas, eso es lo que nos va a proveer la vejez. Entonces, pongamos atención a lo que estamos haciendo. Perfecto. Cristina Pintos, adelante. Y la vejez la vamos construyendo, que así como se habla, ¿no? De reconocer a nuestro niño interior, pues también hacernos la pregunta que qué pasa con nuestro viejo, nuestra vieja interior. Y desde ahí también irnos construyendo y recordar que mientras hay vida hay deseo y mientras hay deseo hay vida, ¿no? Pues muchas gracias. Un tema realmente importante porque pues para allá, si tenemos suerte, para allá vamos todos a la vejez y pues estas políticas públicas que habrá que considerar cada uno de los candidatos, ahora la presidenta, las candidatas en especial. Ojalá que todos estos planteamientos para avanzar en el tratamiento de esta población de mexicanos, pues mejore, ayude para que lleguemos a una vejez feliz, que ese es el objetivo, eso es justamente lo que que se estableció en enero de 2023 y se ratificó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Quién sabe hasta qué punto se cumple, si estamos avanzando, si estamos retrocediendo, pero bueno, el fin es atender a los adultos mayores con políticas públicas, con buen trato desde la familia, desde la sociedad, y pues estaremos pendientes en lo que ocurra durante pues el próximo sexenio, a ver cómo nos va. Muchas gracias por haber estado con nosotros y hasta la próxima.
Y muchas gracias a usted, por Gracias. supuesto, por su amable asistencia. Y no se vaya porque vamos a un corte y regresamos con Abel Martínez. Hasta la próxima. Con Abel Martínez. En este momento te podría decir que tenemos como 4 o 5 estaciones que están en ese, todas las demás están prácticamente sin servicios. Y desafortunadamente, pues creo que hasta nos quedamos un poquito cortos. Las temperaturas están, como tú lo habrás visto, cada vez más en incremento. Y ahorita se está manejando muchísimo el luxury, que te estoy hablando que ya son casas arriba de los 2-3 millones de dólares. Pues dicen que están las investigaciones, pero yo ya no aguanto más. Gracias por continuar en Mega Noticias. Como todas las noches, les saludo con gusto y le doy la bienvenida a la información. Comenzamos Territorio MX, la información más importante, lo más sobresaliente de los estados de la República. Hoy comenzamos con el tema de sequía. Tenemos la tercera onda de calor, pero ya una sequía de 4 años atrás. El calentamiento global estaría ocasionando